¿Alguna vez te has despertado convencido de que hoy sería igual que todos los demás días difíciles y te sorprendió descubrir que la decisión de rezar lo cambió absolutamente todo? Que algo que parecía otro día de lucha se convirtió en un día de gracia, que el corazón que empezó pesado se alivió con las horas, que situaciones que parecían imposibles empezaron a resolverse de formas que solo la presencia de Dios puede explicar. Esto es real, y eso es exactamente lo que puede pasarte hoy en día, si lo permites. Que el Espíritu Santo te abrace ahora, donde quiera que estés. Porque lo que estamos haciendo ahora no es solo cumplir con una obligación religiosa, estamos activando el ingrediente más poderoso de la receta para un buen día, la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios entra en un día, ese día nunca es el mismo. La gente cambia, las situaciones cambian, las perspectivas cambian, los corazones cambian, todo puede cambiar. Quizá te despertaste con el corazón pesado, con la certeza de que hoy será difícil, pesado, igual que ayer y el día anterior. Pero sabe que Dios controla este día y que la diferencia entre un día ordinario y un día extraordinario suele ser una sola decisión, la decisión de buscarle primero. No eres el único que siente que los días se repiten en dificultades, pero hoy vamos a rezar juntos una oración que puede cambiar tu día por completo. La Biblia dice en Isaías 43:19, «He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ya está naciendo, ¿no lo percibes?» Dios quiere alcanzarte esta mañana con el poder de cambiar por completo el rumbo de tu día. Quédate hasta el final, porque lo que te espera puede ser exactamente lo que lo cambie todo. En esta poderosa oración que cambiará tu día por completo, activemos juntos los ingredientes espirituales que transforman los días ordinarios en días extraordinarios. La presencia de Dios, la paz que guarda el corazón, la dirección que abre los caminos, la fuerza que renueva y la fe que mueve montañas. Cuando estos elementos están activos, todo cambia. Antes de empezar, declara en los comentarios: «Señor, cambia mi día por completo». Esta declaración inicial es el acto de fe que activa la transformación. Cuando le pides a Dios que lo cambie todo, te estás rindiendo al poder transformador del Espíritu. Disfruta de este video ahora. Al disfrutarlo, estás ayudando a que esta oración transformadora alcance otros días que necesitan ser transformados por el poder de Dios. Suscríbete al canal. Esta es tu inversión más inteligente de cada mañana, el encuentro que lo cambia todo con Dios. Ahora, respira hondo. Abre tu corazón a la posibilidad de que este día pueda ser completamente diferente. Durante unos minutos prepárate para transformarte. En los últimos minutos de esta oración hay una palabra de cambio especialmente preparada para ti. Recemos juntos ahora. Espíritu Santo, que tu presencia en este momento sea el agente de transformación del día que comienza. Porque no es la ausencia de problemas lo que hace que un día sea extraordinario. Es la presencia de Dios en medio de los problemas la que los transforma. No es la facilidad de las circunstancias lo que crea un día especial, sino la gracia de Dios, la que transforma las circunstancias difíciles en oportunidades para dar testimonio. Que la presencia de Dios sea el ingrediente que cambie por completo la calidad de este día. Que la presencia de Dios cambie el estado interno antes de que cambien las circunstancias externas. Porque la verdadera transformación de un día comienza desde dentro, en la perspectiva que cambia, en la paz que llega, en la fe que crece, en el amor que desborda. Cuando el interior se transforma por la presencia de Dios, el exterior comienza a responder de forma diferente. Las mismas situaciones se viven de forma diferente. Las mismas personas son tratadas de forma diferente. Los mismos desafíos se enfrentan con una actitud diferente.
Isaías 43:19 es la promesa de novedad en presencia de Dios. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ya está naciendo, ¿no lo percibes? Me abriré camino por el desierto y los ríos en soledad. Que este versículo sea verdadero en este día, que lo nuevo que Dios está haciendo ya está naciendo. Que los ojos de la fe perciban lo que está nace, la forma en que se abre en el desierto de las dificultades, los ríos que brotan en la soledad de circunstancias que parecían estériles. Que la presencia de Dios produzca esta novedad que transforma el desierto en un viaje y la soledad en un río. Para quienes hoy se han despertado sin esperanza de que ocurriera algo diferente, que la rutina de los días difíciles se ha establecido tan firmemente que la posibilidad de un cambio parece ingenua. Que la presencia de Dios llegue especialmente a ese corazón endurecido por la repetición de lo difícil. Que el encuentro con el Dios que hace cosas nuevas sea lo suficientemente real como para romper la creencia de que nada cambia. Que la experiencia de esta oración sea lo bastante cualitativamente diferente como para empezar a romper la certeza de lo monótono. Que la presencia transformadora de Dios llegue de una manera que se perciba no solo como una creencia teológica, sino como una experiencia perceptible. Una ligereza que antes no existía, una paz que sustituye a la ansiedad, un renovado deseo de avanzar donde había inercia, una apertura a lo nuevo donde había cierre en lo conocido. Que estos cambios internos sean tan concretos que se conviertan en la primera evidencia de que este día está siendo transformado por la presencia de Dios. Señor, que quienes disfruten de este vídeo sientan que están haciendo una verdadera inversión espiritual, que al ayudar a que esta oración llegue a otros, están siendo un instrumento de la presencia de Dios que transforma días enteros en la vida de cada persona a la que llega esta oración. Transforma este día, Padre, con tu presencia, que el día que comenzaría como otro día difícil se convierta, por el encuentro con el Dios viviente, un día marcado por la novedad, la gracia y el poder sobrenatural que solo la presencia de Dios produce. Espíritu Santo, que al transformar este día empieces cambiando de perspectiva según cómo veo las situaciones, las personas y los desafíos que conforman el día. Porque a menudo los días son difíciles no porque las circunstancias sean objetivamente graves, sino porque la perspectiva se distorsiona, magnificando lo negativo, minimizando lo positivo, interpretando lo neutral como una amenaza. Que la perspectiva de Dios sustituya a la perspectiva de la ansiedad y el miedo. Números 13 muestra dos tipos de perspectiva ante la misma realidad. Los 10 espías que vieron a los gigantes y se estremecieron, somos como langostas. Y los 2, Caleb y Josué, que vieron a los mismos gigantes pero dijeron, seguro que podemos tomar la tierra. La misma realidad, perspectivas completamente diferentes, resultados completamente distintos. Que la perspectiva que gobierne mi día sea la de Caleb y Josué, que ve a los gigantes, pero no permite que los gigantes sean mayores que el Dios que acompaña a su pueblo. Que la perspectiva de Dios sobre las situaciones del día sea recibida como revelación, que lo que parece imposible desde el ángulo humano se vea desde el ángulo de quien sirve a un Dios imposible para quien nada es imposible. El problema financiero, visto desde la perspectiva de Dios, que provee riquezas con gloria. La relación difícil, vista desde la perspectiva del amor de Dios, que no se rinde y restaura. La situación laboral, vista desde la perspectiva de la providencia, que abre puertas que ningún análisis humano prevé. Que el cambio de perspectiva también incluye la visión del propósito detrás de las dificultades. Porque a veces el día parece difícil, pero desde la perspectiva divina es un día de desarrollo, de crecimiento, de formación de carácter que dará frutos que una vida fácil nunca habría generado.
que la perspectiva de Romanos 5, 3, 4 transforme la relación con dificultades. También nos glorificamos en tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. Perseverancia experimenta y experimenta esperanza. Para quienes están en una situación de crisis que, desde cualquier ángulo que observen, parece desastrosa, que la perspectiva de Dios llegue a esa situación particular y revele el ángulo que la crisis humana no puede ver. Que en medio de un aparente desastre, la perspectiva divina revela que se está haciendo algo, que Dios está presente, que el fin de la historia no es el momento más difícil, sino el momento de la revelación de la gloria de Dios que siempre trasciende la crisis. Señor, que quienes se suscriban a este canal encuentren un espacio diario de renovación de perspectiva. Que cada mañana la perspectiva de Dios sobre el día que viene sea recibida como guía. Que la distorsión que producen la ansiedad y el miedo sea corregida diariamente por este encuentro con el Dios que ve todo bien. Cambia mi perspectiva, Padre. Que en este día que empezará con pesadez, la perspectiva de Dios producirá una ligereza y apertura que transformen la forma en que se vive cada situación y se toma cada decisión. Señor del Espíritu, que este día sea transformado por el clima espiritual establecido en esta oración. Porque cada día tiene una dimensión espiritual, una atmósfera que puede ser de paz y gracia o de tensión y opresión, que puede ser de favor divino o resistencia espiritual, que puede ser de apertura al bien o de cierre a lo que Dios quiere hacer. Que esta oración cambie el ánimo espiritual del día que comienza, creando el ambiente adecuado para que todo lo que Dios ha planeado pueda suceder. Que el clima espiritual de este día sea de paz sobrenatural, no la paz producida por la resolución de todas las tensiones, sino la paz de Dios que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Al salir de esta oración, que la atmósfera espiritual que rodea cada encuentro, cada situación, cada decisión del día, sea la atmósfera de la presencia de Dios, pacífica, ordenada, propicia para lo bueno. Que el cambio de clima espiritual incluya la ruptura de patrones opresivos que se repiten, los patrones de días que empiezan mal y terminan peor, que se perpetúan como ciclos de dificultad sin mejora. Que esta oración sea el punto de quiebre, donde el ciclo negativo se interrumpe y se establezca un nuevo patrón. Que el cambio que comienza hoy en este encuentro con Dios sea el comienzo de una secuencia de días mejores que se perpetúe progresivamente. Para quienes sienten una atmósfera de opresión espiritual sobre ellos, una carga inexplicable, una sensación contra la que algo invisible está luchando, una dificultad que parece tener raíces más profundas de lo que las circunstancias explican. Que el poder del nombre de Jesús, invocado en esta oración, cambie el clima espiritual, que la opresión se retire ante la presencia de Dios que se ha establecido, que el peso inexplicable sea reemplazado por la ligereza de la presencia del Espíritu Santo. Que el clima espiritual de favor que establece esta oración se perciba a lo largo del día como una diferencia real. Encuentros que sorprenden positivamente donde se esperaba dificultad, puertas que se abren donde se esperaba cierre, personas que cooperan donde sí había expectativa de resistencia. Que estas pruebas del cambio en el clima espiritual sean señales de que la oración al principio del día realmente ha cambiado algo. Padre, que quienes están aquí sintiendo la opresión de días repetidamente difíciles reciban ahora un descanso espiritual, que algo se rompa en este momento de oración, que el ciclo sea interrumpido por el poder del Espíritu Santo, que la ligereza sentida sea señal de que el clima espiritual ha cambiado. Cambia el clima espiritual de mi día. Señor, que la atmósfera de esta oración, de la presencia de Dios, de la fe, de la paz,
de la expectativa, sea la atmósfera que rodea cada hora del día que está por venir, cambiando por completo la experiencia que sería sin esta intervención divina. Padre del amor, que este día se transforme con la diferente calidad de las relaciones que se vivirán. Porque muchos de los días difíciles son difíciles por las relaciones, los conflictos que persisten, las tensiones que se acumulan, las distancias que crecen. Que la transformación del día incluya la transformación en las relaciones, que la capacidad de amar, oír, perdonar y servir se vea aumentada por el poder del Espíritu Santo. Que el cambio en las relaciones comience con un cambio en mí mismo, por mi postura, por mi corazón, por mi capacidad de ver al otro como un hijo de Dios y no como un obstáculo. Porque a menudo las relaciones son difíciles, no solo por la otra persona, sino por cómo llego al encuentro, con cansancio, impaciencia, expectativas no declaradas, heridas no procesadas. Que la transformación del Espíritu Santo me convierta en una mejor pareja de relaciones de lo que sería sin esta oración. 1 Corintios 13, 4, 7 describe el amor que transforma las relaciones. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no arde de celos, no es fanfarronería, no es arrogancia, no se comporta de forma inapropiada, no busca sus propios intereses, no está enfadado, no sospecha del mal, no se regocija en la injusticia, sino en la verdad. Él lo sufre todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Que este amor sea lo que gobierne las relaciones de este día, no el amor natural que ama cuando es fácil, sino el amor sobrenatural que ama con la calidad del amor de Cristo. Para las relaciones conflictivas que este día presentará, que el Espíritu Santo que avanza ya esté preparando corazones para diferentes encuentros. Que la conversación que antes terminaba en pelea termine en comprensión. Que el encuentro que antes generaba más distancia genera un paso de aproximación. Que la situación que antes parecía desesperada marque la salida que el amor de Dios siempre encuentra. Que el cambio en las relaciones incluya el perdón como prioridad. Que a lo largo del día, cuando te duele por palabras o actitudes, el perdón sea la respuesta instintiva y no el dolor que se acumula. Que la transformación que inicie esta oración incluya la liberación del patrón de acumular penas. Que cada día comience limpio, que el peso relacional no se acumule, que el amor se renueve como misericordia de Dios, cada mañana nueva. Señor, que aquellos que tienen una relación específica en crisis, que llegaron a esta oración cargando con el peso de una relación que está destruyendo su paz, reciban hoy el punto de inflexión, no necesariamente la resolución completa, pero el primer paso, el movimiento que solo Dios puede producir, la apertura que transforma el estancamiento en la posibilidad de restauración. Transforma mis relaciones hoy, Padre, que el amor que fluye de ti, a través de mí, cambie la calidad de cada interacción. Que las relaciones sean un poco más completas, un poco más profundas, un poco más alineadas con el amor que Dios tiene como estándar para cada una de ellas. Dios, que intervenga, que la transformación de este día incluya cambios concretos en las circunstancias, no solo en la perspectiva con la que las veo, sino en la realidad de las situaciones que conforman el día. Porque Dios no es solo el Dios que cambia el corazón, es el Dios que actúa en las circunstancias, que mueve las cosas desde donde estaban, que resuelve lo que no se resolvió, que abre lo que estaba cerrado. Que las circunstancias del trabajo cambien en este día, que avancen proyectos que estuvieron estancados, que se suavicen las relaciones profesionales que estaban tensas, que se abran oportunidades que parecían cerradas, que se manifiesten resultados que parecían imposibles gracias a la provisión e intervención de Dios. Que este día laborable sea cuantitativamente mejor que los anteriores gracias a la acción concreta del Dios que transforma las circunstancias.
Que cambien las circunstancias financieras en este día, que el Dios que provee riquezas con gloria actúe de maneras concretas y concretas. La oportunidad que llega, el pago que se completa, la salida de una deuda que se revela, la idea creativa que resuelve un problema financiero. Que el Dios que transforma las circunstancias sea especialmente activo en las finanzas de quienes acuden a esta oración en necesidad urgente. Que cambien las circunstancias relacionales en este día, que las relaciones en crisis den un paso de restauración, que el distanciamiento comience a acercarse, que las penas empiecen a ser trabajadas con la gracia de Dios, que las conversaciones necesarias tengan lugar con la apertura que Dios ha proporcionado, que el Dios, que es experto en restaurar relaciones, esté activo hoy en día de maneras que la habilidad humana por sí sola no podría garantizar. Para quienes están en una situación de crisis que parece haber alcanzado su punto álgido, literalmente no hay otro lugar al que acudir que a un milagro. Que la oración de hoy sea el punto de inflexión, no porque recemos para que los milagros ocurran automáticamente, sino porque cuando oramos, activamos al Dios que hace lo imposible, y el milagro comienza a moverse. Que hoy sea el día del punto de inflexión que el corazón ha estado esperando. Señor, que quien escriba en los comentarios la circunstancia específica que necesita un cambio, reciba en las próximas horas una señal de que Dios se está moviendo, un pequeño cambio, una apertura inicial, un paso de resolución que no existía ayer, pero que existe hoy, porque Dios escuchó la oración de este comienzo del día. Cambia las circunstancias de mi día, Padre. Actúa concretamente en situaciones que requieren intervención. Resuelve lo que no se resolvió. Mueve lo que estaba inmóvil. Y que la tarde sea testigo de un día de cambios concretos que solo pueden explicarse por la mano de Dios. Señor de fuerza, que la transformación del día incluya la renovación de la fuerza física, emocional y espiritual. Porque los días que empiezan con fuerza disponible tienen una calidad cualitativamente superior a los días que empiezan con agotamiento. Que esta oración sea el tiempo de reabastecimiento sobrenatural, donde la fuerza que se ha ido sea restaurada por el mismo Dios que renueva la fuerza de quienes esperan en Él. Isaías 40:31 es la promesa de fortalezas renovadas. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se desmayan. Que mientras esperas al Señor en esta oración, tu fuerza se renueve literalmente, que cuando salgas de este momento de búsqueda haya más disposición que cuando despertaste, más energía para las responsabilidades del día, más resistencia para lo que requiere esfuerzo. Que las alas de águila que Dios promete sean la verdadera experiencia de quienes buscan a Dios antes de alcanzar el desayuno. Que la renovación de la fuerza incluya especialmente la fuerza emocional para afrontar situaciones emocionalmente agotadoras. Paciencia con quienes ponen a prueba la paciencia, amabilidad hacia quienes provocan irritación, serenidad ante situaciones que generan ansiedad, la capacidad de seguir presente en las relaciones cuando el agotamiento emocional normalmente llegaría a su límite. Que la renovada fortaleza emocional sea una de las mayores transformaciones que este día experimenta. Para quienes llegaron a esta oración completamente exhaustos, no solo cansados, sino agotados más allá de lo que el descanso ordinario resuelve, en un estado de agotamiento que va más allá de lo físico y afecta la capacidad de funcionar con calidad en cualquier área. Que la renovación sobrenatural de Dios alcance este profundo agotamiento, que vaya más allá del alivio superficial y alcance las raíces del cansancio, restaurando no solo la energía, sino también el placer de vivir,
no solo la disposición, sino el amor por quienes dependen de mí. Que la fuerza renovada también produzca una creatividad renovada, pues la creatividad suele ser la primera víctima del cansancio. Que se renueva con fuerza, también hay una renovación de la capacidad creativa, nuevas ideas para problemas antiguos, nuevos enfoques para situaciones estancadas, nueva energía creativa que produce soluciones que el agotamiento nunca generaría. Padre, que los que están aquí exhaustos sientan la fuerza venir ahora, no al final del día después de descansar, no mañana después de dormir más, sino ahora, en este tiempo de oración. Que el poder sobrenatural de Dios, que no depende del descanso humano, sino de la presencia divina, sea recibido como una infusión concreta que cambie por completo la capacidad de afrontar el día. Renueva mi fuerza, Señor, que el día que comenzaría como otro día de lucha en el cansancio, se transforme en un día de avance en la fuerza renovado por la presencia del Dios que nunca se cansa y que pone su fuerza ilimitada a disposición de los niños que la buscan. Espíritu Santo, que la transformación del día incluya la transformación en la fe. Que el día que empieza con fe pequeña o con fe cansada, se viva con fe creciente y fe renovada. Porque la calidad del día está directamente relacionada con la calidad de la fe. El día vivido en la fe ve oportunidades donde el día sin fe solo ve obstáculos, recibe gracias mientras que el día sin fe solo ve coincidencias, avanza donde el día sin fe retrocede por miedo. Hebreos 11:6 es el principio que conecta la fe con la calidad del día. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerque a Dios debe creer que lo es, y que es recompensador de quienes le buscan. Que me acerque más a Dios en esta oración, que mi fe se active, la creencia de que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Que esta fe activa produzca una cualidad diferente de día, el día del recompensado, del que buscó y encontró. Que el cambio de fe produzca una postura de expectativa a lo largo del día, la expectativa de que Dios está actuando, que las promesas se están cumpliendo, que aparecerán las señales de la fidelidad de Dios. Que se abran los ojos de la fe para percibir lo que los ojos sin fe ignorarían, los milagros cotidianos que pasan desapercibidos, las provisiones de Dios que parecen coincidencia, las intervenciones divinas que los escépticos atribuyeron a la suerte. Para quienes tienen una fe vacilante, no por falta de voluntad de creer, sino por un exceso de dificultades que han puesto a prueba los límites de la fe. Que el Espíritu Santo sea el renovador de la fe que está al límite. Que el viento del Espíritu reviva la llama que casi se apagaba. Que la palabra correcta llegue en el momento adecuado para estabilizar lo que estaba a punto de caer. Que la experiencia de esta oración sea la infusión de fe que sostenga los días más difíciles que aún están por venir. Marcos 11:24 es la promesa de la fe transformadora. Por eso os digo, creed que todo lo que preguntéis en oración, lo habéis recibido y os será respondido. Que esta fe transformadora sea la que riga cada solicitud de esta oración, creyendo que ya he recibido el cambio del día, creyendo que ya he recibido la renovación de fuerzas, creyendo que ya he recibido la transformación de las circunstancias, creyendo que ya he recibido el diferente clima espiritual. Que la fe anticipada sea lo que active el cambio completo del día. Señor, que quienes están aquí con poca fe sientan que crece en este momento, no por esfuerzo de voluntad, sino como un don del Espíritu que se ha pedido, una nueva certeza que no estaba presente antes de esta oración. Una firmeza en lo prometido producirá una calidad diferente de caminar durante las próximas horas.
Transforma mi fe en este día, Padre, que el día que comienza con la fe renovada sea un día de avances imposibles por la incredulidad, pero posible para quienes han caminado por fe en el Dios que prometió y que siempre cumple lo que promete. Dios de la mente sana, que la transformación del día comience con los pensamientos, con los patrones de pensamiento que rigen la experiencia de cada hora. Porque así como un hombre piensa en su corazón, así piensa él. Proverbios 23:7. Los pensamientos moldean el estado de ánimo, las actitudes, las palabras, las decisiones. Un día de pensamientos negativos es un día de experiencias negativas independientemente de las circunstancias. Un día de pensamientos alineados con la verdad de Dios es un día de experiencia superior, a pesar de los desafíos. Filipenses 4:8 es el filtro para los pensamientos del día cambiado. Todo lo que es verdad, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo que es bello, todo lo que es de buena fama, si hay virtud y alabanza, piensa en estas cosas. Durante todo este día, que los pensamientos que me habitan sean filtrados por este criterio verdadero, honesto, justo, puro, encantador, de buen informe. Que los pensamientos que no pasan por este filtro sean identificados y descartados. 2 Corintios 10:5 es la autoridad sobre los pensamientos. Llevar a todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que esta autoridad se ejerza a lo largo del día, que cuando surjan pensamientos de miedo, negatividad, autocrítica, comparación o resentimiento, sean inmediatamente capturados y sometidos a la perspectiva de Cristo. Que la práctica de este versículo se vuelva más fluida a lo largo del día. Que el ejercicio de la autoridad sobre los pensamientos sea progresivamente más natural. Que el cambio en los pensamientos incluya especialmente la transformación de los pensamientos sobre uno mismo, la narrativa interna, que suele ser la voz más cruel de todas. Las creencias de insuficiencia, de indignidad, de ser menos que los demás. Que la voz de Dios sobre la identidad reemplace a la voz del enemigo que acusa y disminuye. Que el eres amado, elegido, adoptado, Hijo del Rey, sea más fuerte que cualquier otra narrativa interna. Para quienes sufren de rumiación, el patrón de pensamientos que están en un bucle, que repiten situaciones difíciles una y otra vez, que no abandonan la mente por esfuerzo de voluntad. Que el poder de Dios actúe específicamente sobre este patrón. Que el Espíritu Santo interrumpa los bucles con versículos, con paz, con redirección hacia lo verdadero y bueno. Que la liberación de los pensamientos rumiativos forme parte de la transformación completa del día. Señor, que quienes están aquí con la mente llena de pensamientos negativos sientan, durante toda esta oración, que ocurre una sustitución, como si los pensamientos pesados fueran reemplazados por pensamientos de paz, fe, esperanza. Que el espacio mental que ocupaba lo negativo comience a llenarse con lo que es verdadero y bueno. Transforma mis pensamientos hoy, Padre. Que la mente renovada por el Espíritu Santo produzca una experiencia radicalmente diferente de las mismas circunstancias. Que el día transformado en pensamientos sea un día vivido con una calidad cualitativamente superior a cualquier día en el que los pensamientos no hayan sido sometidos a la regla de Cristo. Dios bondadoso, que la transformación del día incluya la transformación de la gratitud. Que este día se viva con los ojos más abiertos a las bendiciones de Dios que lo rodean. Porque uno de los mayores ladrones de la calidad de los días es la ingratitud. No la ingratitud deliberada, sino la ingratitud habitual, que simplemente no ve lo bueno, porque está tan centrada en lo que falta. Que los ojos de esta oración se abran para percibir lo que se había cerrado.
Primera Tesalonicenses 5:18 instruye: Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Durante todo este día, que se viva la práctica de dar gracias en todo, no como una actuación religiosa, sino como una apertura genuina a ver la mano de Dios en todo lo que sucede. En los buenos eventos, gratitud evidente. En eventos difíciles, gratitud por la presencia de Dios en medio. En eventos neutrales, gratitud por el cuidado de Dios que está presente incluso en lo ordinario. Que la transformación de la gratitud produzca la realización de las pequeñas bendiciones que normalmente pasan desapercibidas. La salud que te permite levantarte de la cama, el tejado que protege, café disponible, el coche que funciona, la familia que existe, las amistades que persisten, los recuerdos que alegran, los sueños que motivan. Que los ojos de gratitud perciban lo extraordinario que siempre está presente en lo ordinario y que la ingratitud normalmente no registra. Para alguien que está en una situación tan difícil que la gratitud parece cínica, ¿cómo podemos estar agradecidos cuando todo parece desmoronarse? Que la gratitud de Job sea la referencia. Job, que lo perdió todo, pero aún así dijo: el Señor le dio, el Señor lo tomó, que el nombre del Señor sea bendecido. No la gratitud que niega el dolor o la pérdida, sino la gratitud que encuentra a Dios digno de alabanza incluso cuando la comprensión no llega al porqué. Que esta gratitud sea recibida como una fuerza sobrenatural que transforma el estado mental sin negar la realidad de la dificultad. Que la transformación de la gratitud también transforme el clima relacional del día, porque las personas agradecidas son más agradables de convivir, más generosas en las interacciones, más pacientes en los conflictos, más ricos en sus contribuciones. Que la gratitud no solo sea un beneficio personal, sino una contribución para quienes me rodean. Que mi gratitud transforme el ambiente de los entornos que visito. Señor, que quien termine esta oración se vaya con los ojos más abiertos a las bendiciones. Que en las próximas horas cada bendición percibida sea celebrada con gratitud consciente. Que el inventario de las gracias de Dios al final del día sea tan largo que el corazón no quepa en el cofre de la gratitud. Abre mis ojos a la gratitud hoy, Padre, que la transformación del día incluya la transformación de la percepción de bendiciones. Que al final de las horas el relato más largo sea de gracias y no de quejas, de provisiones y no de faltas, de la mano de Dios y no de la ausencia de Dios. Padre del amor perfecto, que la transformación más profunda de este día sea la transformación del amor, que se amplíe la capacidad de amar, que se eleve la calidad del amor vivido, que el amor que fluye en las relaciones del día esté más cerca del amor de Cristo que ayer. Porque la transformación más importante de un día no es la transformación de las circunstancias, sino la transformación de la capacidad de amar. 1 Juan 4, 7, 8 fundamenta el amor. Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y quien ama nace de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que al buscar a Dios en esta oración recibas más de quien es Dios, más amor, más de la naturaleza amorosa del Padre que se manifiesta en un niño que le conoce cada vez más. Que la transformación del día sea una expresión de la transformación en el conocimiento de Dios, que produce transformación en amor. Que el amor transformado de este día se manifieste en paciencia con quienes normalmente irritan, en amabilidad hacia quienes normalmente provocan indiferencia, en ausencia de envidia de quienes tienen lo que les falta, en generosidad con tiempo, atención y recursos,
en un servicio espontáneo que no espera reconocimiento, en la disposición a perdonar antes de que llegue la petición de perdón. Que el amor de Cristo sea tangible a lo largo de mi vida en las relaciones de este día transformado. Para quienes tienen verdadera dificultad para amar, no por falta de buena voluntad, sino por heridas que endurecen el corazón, por decepciones que construyen muros, por experiencias de rechazo que han hecho que el amor sea aterrador. Que la transformación del amor comience con la sanación de estas raíces. Que Dios llegue a los lugares donde el amor ha sido herido, que la sanación genere la apertura que el amor necesita para fluir de nuevo, que la experiencia del amor incondicional de Dios sea la fuente que alimente la capacidad de amar a los demás. Que el amor transformado también produzca el valor para la expresión, pues a menudo el amor existe pero no se expresa, y el amor no expresado no afecta las relaciones. Que haya valor para decir las palabras que hay que decir, para hacer los gestos que hay que hacer, para estar presente de maneras que el amor exige, pero que el orgullo o el miedo a menudo impiden. Señor, que aquellos que están aquí con el corazón cerrado por el peso de las penas y las decepciones sientan en este momento de oración un ablandamiento. Una grieta en la pared que se había construido, una pequeña abertura por la que el amor de Dios comienza a entrar y transformarse. Que este sea el comienzo de la transformación del amor, no completada en una oración, sino que comenzó aquí, continuada a lo largo del día. Transforma mi amor hoy, Padre. Que la capacidad de amar que surgió de esta oración sea mayor que la que yo vení. Que las relaciones de este día reciban la expresión de un amor más parecido al de Cristo, y que al final del día, el bien que este amor transformado ha producido en la vida de quienes he conocido sea el testimonio más elocuente de que algo ha cambiado por completo. Espíritu Santo, que la transformación de este día incluya un renovado sentido de propósito. La conciencia de que este día tiene un significado divino, que no es solo otro día de responsabilidades que cumplir, sino un día de propósito para vivir. Que el Espíritu Santo revele el propósito divino detrás de las actividades del día, el significado más amplio que da sentido a las tareas más pequeñas. Efesios 2:10 es la base del propósito del día. Porque nosotros somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios nos preparó de antemano. Que el Espíritu Santo transforme este día para revelar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para este día en particular. Los momentos de impacto, las oportunidades de servicio, las situaciones de influencia que Dios ha planeado para que yo esté presente. Que los ojos abiertos por la transformación espiritual no se pierdan ninguno de estos momentos preparados de antemano. Que el propósito renovado transforme la motivación para las tareas. Que el trabajo que se haría como obligación se haga con significado. Que el servicio que se haría mecánicamente se haga con alegría. Que las interacciones que serían superficiales adquieran profundidad porque existe la conciencia de que cada encuentro tiene el potencial para un propósito divino. Que el mismo día, con las mismas actividades, sea radicalmente diferente cuando se vive con un propósito consciente. Para quienes han perdido su sentido de propósito, esa vida cotidiana se ha vuelto tan mecánica y sin sentido que incluso los momentos de responsabilidad se viven en el vacío. Que la transformación del propósito sea especialmente necesaria para esta persona. Que el Espíritu Santo revele que la vida tiene un significado divino que trasciende lo que las circunstancias sugieren. Que el propósito eterno de Dios sea lo suficientemente real como para motivar incluso los días de cansancio y duda sobre el significado de las cosas.
que el propósito transformado incluya también una visión del legado, lo que este día está construyendo más allá de sí mismo. Las semillas plantadas hoy que germinarán mañana, las vidas tocadas hoy y que se verán afectadas en los próximos años, el personaje que se ha construido hoy y que sustentará decisiones importantes del futuro. Que la visión a largo plazo que ese propósito abre haga que cada pequeño día sea más significativo al darse cuenta de que forma parte de una historia mayor. Amado Padre, que aquellos que llegan al borde del agotamiento de su propósito, que se preguntan ¿para qué es todo esto?, reciban hoy una revelación específica de propósito divino, una percepción que importa, una visión de hacia dónde se dirige este viaje, una conciencia de que el Dios que planificó las buenas obras de antemano tiene un plan que se está cumpliendo incluso cuando no lo parece. Que esta revelación transforme el día. Revela el propósito de este día, Señor. Que las buenas obras preparadas de antemano sean percibidas y practicadas, que el día transformado se viva con la motivación de quienes saben para qué sirve y que al final de las horas se cumpla el testimonio de un día de propósito. Padre de la paz, que la transformación más concreta e inmediata de este día sea la transformación de la paz. Que el corazón que comenzó agitado se transforme en un corazón tranquilo. Que la mente que comenzó en el caos se transforme en una mente ordenada. Que el estado de ansiedad con el que comenzó sea reemplazado por la paz sobrenatural de Dios que transforma por completo la experiencia del día. Que la paz transformadora de este día sea la paz que promete Juan 14:27. Te dejo la paz. Te doy mi paz, no te la doy como el mundo te da, no dejes que tu corazón se inquiete ni que tema. La paz de Jesús es diferente de todas las demás. No es la paz de la ausencia de las dificultades, no es la tranquilidad producida por circunstancias favorables, no es el alivio temporal de las distracciones. Es la paz soberana de quienes saben que el Padre lo gobierna todo, que no hay nada fuera del control divino, que el fin de la historia ya está escrito y es bueno. Que la paz transformadora llegue específicamente a los puntos de mayor agitación. Las preocupaciones que consumen más energía mental, los miedos que agotan más la paz, los escenarios negativos que la mente más proyecta a menudo. Que cada uno de estos puntos esté cubierto por la paz sobrenatural de Dios, que supera el entendimiento y protege el corazón, como promete Filipenses 4:7. Para quienes están tan acostumbrados a la ansiedad, que la paz parece un estado ideal, pero no real, que nunca han experimentado días de paz genuina, esa agitación interior es tan habitual que parece imposible imaginar cómo sería de otra manera. Que la experiencia de esta oración sea la primera prueba de que la paz es posible, que en este momento de búsqueda de Dios haya un atisbo de lo que sería vivir en un estado de paz, lo suficientemente real como para crear el deseo de buscarla de nuevo mañana. Que la paz transformadora del día incluya la paz con el pasado. Que los heridos y errores que normalmente invaden la conciencia a lo largo del día encuentren el perdón y la redención de Dios como respuesta. Paz con el presente. Que las difíciles situaciones que presenta el día se vivan con la calma soberana de quienes saben que Dios está al mando. Paz con el futuro. Que las incertidumbres que normalmente generan ansiedad sean cubiertas por la seguridad de que el Dios que cuida también está en el futuro. Señor, que quien termine esta oración sienta una paz concreta y perceptible, una diferencia de estado interior reconocible y que permanece durante todo el día. Al encontrarse con situaciones que normalmente producirían agitación, hay un retorno natural a la paz, como si el recuerdo de esta oración fuera el ancla a la que vuelve el corazón cuando llegan las olas.
Consígueme en paz hoy, Padre. Que el día que comenzaría en el caos sea completamente cambiado por la paz sobrenatural que solo la presencia de Dios puede instalar, y que por la tarde, el corazón que termina el día sea cualitativamente más tranquilo que el que lo inició. Señor, al cerrar esta oración de transformación, declaro por fe que este día ha cambiado. No necesariamente cambiado en circunstancias externas, sino cambiado en el estado interno que vivirá esas circunstancias. Cambiado de perspectiva, de paz, de fe, de fortaleza, de pensamientos, de amor, de propósito, de gratitud. Que la suma de todas estas transformaciones internas produzca una experiencia de un día cualitativamente superior a cualquier día vivido sin este encuentro con el Dios transformador. Que a lo largo del día, a medida que aparezcan las evidencias de la transformación, la paz que persiste donde antes había ansiedad, el amor que fluye donde antes hubo impaciencia, la fuerza que sostiene donde antes hubo agotamiento, que el corazón registre cada una de estas pruebas como confirmación de que la oración se ha transformado y Dios ha sido fiel a lo que prometió. Al final de este día transformado, el testimonio puede ser específico. No el genérico "fue un buen día", sino el concreto "hoy ocurrió X que lo cambió todo. Hoy sentí Y que fue diferente. Hoy vi a Z que solo Dios pudo haber producido". Que el día transformado produzca testimonios específicos que edificen no solo a quienes lo vivieron, sino también a quienes los escuchan. Que este día transformado sea el modelo para los días venideros. Que la experiencia de un día con el encuentro de Dios al principio marque tal diferencia que el deseo de repetir mañana sea más fuerte que ayer. Que el ritual de encontrar a Dios en esta oración se consolide progresivamente a través de la experiencia acumulada de días que han sido completamente transformados por este encuentro. A todos los que han llegado hasta aquí, que la transformación que declaro sobre mi día se declare también sobre el día de cada uno. Que el Dios que transforma los días, reuniéndose en su presencia, sea glorificado en cada vida que esta oración ha tocado. Que por la tarde, los testimonios de días cambiados que se escribirán en los comentarios sean prueba de que la oración realmente cambia los días. Que el poder de Dios es real y que Dios merece la pena buscarlo temprano cada mañana. Transforma este día por completo, Padre, dentro y fuera, en perspectiva y en circunstancias, en corazón y en relaciones, en fuerza y paz. Que al anochecer el testimonio es: hoy fue diferente, hoy en día se ha transformado, hoy Dios lo ha cambiado todo. Señor, consagrado la transformación de este día a ti, para que no sea una transformación de la que me sienta orgulloso, sino una que glorifique al Dios que la forró. A medida que percibes los cambios a lo largo del día, las mejores circunstancias, las relaciones más ricas, la paz que ha persistido, tu corazón puede atribuir la gloria al Dios que transforma y no a tu propia capacidad o esfuerzo. Que se comparta la transformación recibida en esta oración. Que las personas a su alrededor noten la diferencia, que pregunten de dónde viene, que el testimonio de la transformación sea una oportunidad para señalar al Dios transformador. Que mientras vives, el día transformado en la presencia y el poder de Dios sea un instrumento involuntario de testimonio, que la cualidad diferente sea visible y contagiosa. Que al final de este día transformado, la decisión de repetir mañana sea más firme que esta mañana. Que la experiencia del día transformada por el encuentro con Dios sea lo suficientemente positiva como para crear el hábito sagrado. Que este tiempo de oración, al comienzo de cada día, sea tan indispensable como cualquier otra necesidad básica de la vida. Que la transformación de hoy sea solo el principio
Que cada día que empiece así sea un paso de transformación progresiva que se acumula con el tiempo. Que la vida que pone esta oración al comienzo de cada día sea una vida que se transforme gradualmente a imagen de Cristo, que crezca en gracia, en sabiduría y amor, que dé fruto en medida creciente. Consagrado este día transformado a ti, Padre, para que el cambio que he recibido sea usado para tu gloria y para el bien de los que me rodean, y para que al final del día el informe sea de un día bien vivido, transformado por la presencia de Dios, para la gloria de su nombre. Amado Señor, gracias por la posibilidad de un día completamente diferente. Gracias por no ser un Dios que cristaliza los días en patrones inmutables de dificultad, sino un Dios que hace cosas nuevas, que transforma, que renueva, que cambia. Gracias por la promesa de Lamentaciones 3, 22, 23, que se cumple cada mañana. Las misericordias del Señor nunca terminan, sus compasión nunca cesan, se renuevan cada mañana. Que esta renovación de misericordia y compasión sea la base de la transformación de cada día. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, que es el agente de la transformación, que habita en cada hijo de Dios y que está disponible en cada momento para lograr los cambios que ningún esfuerzo humano por sí solo podría garantizar. Que la gratitud por el Espíritu Santo que habita y transforma se renueve en este día, que no se dé por sentada, sino que se celebre como el don extraordinario que es. Gracias por este tiempo de oración, por el tiempo que se te dio e invertiste en este encuentro con Dios antes de que entraras en el día. Que a lo largo de las horas, cuando aparezcan las pruebas de la transformación, el corazón regresará a este momento y dirá: aquí es donde empezó, aquí es donde Dios lo cambió todo. Que el recuerdo de este momento sea un punto de referencia de fe a lo largo de cada hora del día. A todos los que han llegado hasta el final, que la gratitud sea el estado de partida de esta oración. No gratitud por el deber cumplido, sino gratitud genuina por el verdadero encuentro con el Dios que transforma. Al marcharte, que haya una calidez de gratitud en tu corazón, que persista como recordatorio de la presencia de Dios y como motivación para el siguiente día de búsqueda. Gracias, Padre, por cambiar completamente mi día, por la transformación que comienza aquí y se extiende a lo largo de cada hora, por ser el Dios de la novedad que no nos deja atrapados en las repeticiones de los días difíciles, sino que siempre ofrece la posibilidad de un día completamente diferente para quienes lo buscan. Has llegado al final de esta oración de transformación y algo ha cambiado. Puede que aún no sea visible externamente, pero en lo espiritual algo ha sido transformado. Tu fe es diferente, tu perspectiva es diferente, tu estado de ánimo es diferente, y estos cambios internos producirán cambios externos a lo largo del día. Hay bendición para quienes se quedan hasta el final, para quienes no renuncian a la transformación. Escribe en los comentarios ahora: vi hasta el final, y tu ciudad, para que podamos orar específicamente por ti y por los cambios que Dios está haciendo en tu vida hoy. Permite que Dios siga transformándote. Da el siguiente paso viendo el vídeo que aparecerá en tu pantalla, porque Él aún tiene más transformación que ofrecer a tu corazón. No te detengas aquí. Dios es más grande y su presencia es nuestra fortaleza. Me gusta este vídeo. Compártelo con alguien que necesite un día completamente diferente. Suscríbete al canal para recibir este mensaje de transformación a diario. El día en que te entregaste a Dios en esta oración ya ha empezado a cambiar. Mantente abierto a los cambios durante el horario. Que el Señor te bendiga y transforme por completo este día, de la mañana al anochecer. Amén.